Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lo escucho. Más de 4.000 presos políticos metió el kirchnerismo adentro. Sí. Pero bueno, A lo largo y a lo seguimos ancho con el del país. kirchnerismo y no miramos para adelante. Sí, pero la realidad, creo que ¿desde hay que dónde mirar. También hablan? voy a acompañarse al Me bautismo. parece que lo que hizo el kirchnerismo no es justificativo para que se hagan malas cosas en el futuro, pero sí hay que recordarlo. Y cuando uno habla de donde estuvo, primero tiene que hacer autocrítica y si no callarse la boca, me parece. Porque desconocer que hoy se rasguen las vestiduras, quienes se rasgan las vestiduras con las cosas que hicieron y permitieron hacer incluso para Milagro Salas, basta escuchar a dirigentes sociales de otras organizaciones en Jujuy para ver quién es Milagro Salas y cómo se manejaba. Acá en este lugar estuvo Carlos el Perro Santillán, Sí. que dio otra visión. Estuvo el obispo Olmedo, acá hablando de los niveles de miseria que había en la provincia de Jujuy. Entonces, lo que dice Graciela respecto a la pobreza y a la miseria que dejaron, a la privatización que se hizo en el manejo de los fondos, creo que es muy importante, no es un tema que hay que solayar. Vos hablabas, cuando hablabas con María Eugenia Vidal, hablabas del tema de la corrupción. La corrupción que rodeó todo el asistencialismo que generaron los 12 años de gobierno fue que permitieron, a pesar que la Argentina creció a tasas chinas, por lo menos 8 de los 12 años, después se estancó y se fue para atrás, eso dejó finalmente 3 millones de hambrientos en el país y 13 millones de pobres. Entonces, acá hubo una concentración de la riqueza y se usaron esos agentes intermedios que se los llamó movimientos sociales para privatizar y contener la falta de ayuda concreta. Porque Santiago, hoy, déjame si aclarar, porque- no la Argentina, hoy no estaría en las condiciones sociales que está. No, digo, me parece que lo que está diciendo Piumato no es correcto. Yo estuve 12 años en el Ministerio de Desarrollo Social y pongo la cara acá en público, como decía hoy María Eugenia Vidal, yo también quiero mirar de frente a la gente. sueños compartidos Nosotros también conseguimos 1.500.000 puestos de empleo. Por otro lado, dimos más de 1.700.000 pensiones no contributivas de madres de 7 hijos, vejez e invalidez. Pero se hizo el perdóname, vos programa tuviste en Argentina desarrollo Trabaja, social. donde Vos negás que se hay discriminaron. 200.000 personas y se generó el monotributo social hecho por ley, que ellos eran legisladores y lo aprobaron. Mucha gente terminó la primaria y la secundaria en el Ellas Hacen, más de 50.000 personas en el Fines. Se han construido más de pero el 278 Fines es un polos disparate. productivos. Entonces, si hablamos de El asistencia... Fines es un... un disparate el Fines Pero porque el le da Fines la es un posibilidad a la disparate. gente. Las está empresas bien. no, Mejor perdóname. la escuela privada. Perdóname, Me las habla de empresas... vos, Las que estás empresas no en la te aceptan el CGT y Fines. defendés Mira, nadie a la escuela está privada y no al poniendo- Fines. no, nadie No, está- a la escuela podés hablar. pública defiendo. No, pero ¿cómo está decís lleno que- de docentes. ¿Sabés el país? cuánta gente Pagale te- bien a sabés los que tenés que docentes? salir al territorio y el Fines- reconocer El Fines es una cuando mentira. no- No te reconoce los no, Perdón, sí. si vos Mirá, querés el ir Fines- a yo te pedir digo- un puesto de trabajo, yo te digo, te fijas, anda a las Tucumán. empresas se fijan. No se entiende. Si vas- pero digo, a ver, perdóname, te pero termino. es discriminatorio porque el fin está dado por educación de la nación, con un programa, y hay gente que ha terminado la universidad. Entonces hay que ir a buscar los títulos universitarios Y a siempre sacarse... hay, siempre hay No, excepciones. me extraña, pero Piumato, no, que- pero hay una No, realidad. no, Esto tenemos que empezar a hablar la verdad de las cosas. Pero vos Sí, estás se hablando de acabó el asistencia tiempo, porque Renato. vos viviste la época neoliberal y no hablas de derechos. Y hoy queremos volver a la asistencia. Si vos vas a la puerta del banco a cobrar y tenés un 0800 para denunciar, te vamos cambiando las claves, vamos hablando con cada uno y perfeccionando el sistema. Ahora, si vos cobraste y querés darle un peso a uno, tenés un 0800 para declarar, No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. estoy defendiendo que le saquen la plata. Estamos hablando de la Argentina. Por favor. Ustedes fueron los que hicieron que los luchadores sociales no puedan salir a la Nosotros calle. denunciamos Con la famosa ley criminalización de la protesta antiterrorista. social. Esto lo generó el kirchnerismo con la 800.000 llamada propuestas sociales, ley no, no antiterrorista. Así es. Ley antiterrorista. Todos los días Que contra era el 9 para de julio combatir la tuvimos. droga Totalmente. y la droga hizo la fiesta y la aplicaron Allá no fue para por otro combatir lado. la protesta social. Sí, por Esta es la favor. realidad, ¿viste? Víctor Hugo puede ir a cualquier lado y de hecho tiene las puertas abiertas de un montón de canales, Pero es de más, un le montón han de señales. ofrecido. Por favor, sí. Pero seguramente, pero yo, ¿sabés lo que me preocupa a mí? La doble vara. Porque esto que pasó con Víctor Hugo, exactamente lo mismo pasó hace unos años con Nelson Castro.
Con Pepe Liachef. Claro, y con Pepe Liachef. Bueno, pero yo recuerdo más clarito cómo fue. Martín Pasó con Vita, mucho, ¿no? Pasó con mucho. Con No era Magdalena, suya, se están no olvidando conocido. de Magdalena. El señor Pepe Liachef fue en un medio público, en Radio Nacional, no es un tema menor. Pero perdóname, pero yo digo lo de, porque fue muy parecido, lo de Nelson Castro. Ahí hubo muchos casos de censura, pero lo que yo voy a la doble vara es que cuando fue lo de Nelson Castro, se alzaron voces que hoy justifican lo de Víctor Hugo y decían que ahí había censura. Y las voces que hoy defienden a Víctor Hugo decían que no era censura, que había terminado el contrato, que era una libertad de la empresa sacárselo de encima a Nelson Castro, que fue bien porque se fue a una radio, le fue mejor a Nelson Castro. Pero lo que yo voy es la doble vara. Los barquinazos. Los barquinazos. No puede una misma situación, de acuerdo a quién está en un bando y quién está en el otro, medirla antagónicamente. Así no tenemos respuesta en la Argentina. Seamos sinceros, pero yo no empezó con este gobierno. No empezó con este gobierno. Censura en serio y de la manifiesta fueron durante el proceso. Después hay sutilezas. Sí. Hay listas pero yo no digo grises. que hay censura. No, pero te quiero decir, yo no lo voté a Macri, aclaro otra vez, no empezó con este gobierno estos juegos. Vienen desde hace mucho. Por supuesto. No ayudemos a la victimización. Lo que yo planteo es la doble vara, eso es lo que preocupa. Que una misma situación pase en un momento y son los mismos personajes, tienen postura antagónica cuando pasa en otro momento. Como dice la norma y como dice los distintos poderes. Es distinto lo que está diciendo. Bueno, yo vuelvo al peronismo, porque realmente escucharlo, los kirchneristas son brutales, hicieron con las instituciones lo que quisieron y ahora dan cátedra de democracia y de república. Es insólito. Pero yo vuelvo al peronismo. Yo creo que estoy en la línea de lo que decía Mario, de lo que decía Graciela. El peronismo no es un problema etario. Tienen que estar todas las expresiones sociales y todas las expresiones etarias. No solo los jóvenes, no solo los viejos, tienen que estar todos. Pero lo fundamental es ¿para qué el peronismo? El peronismo no es Menem, no es Kirchner. El peronismo es justicia social, es lo central. El peronismo lo crean los trabajadores. Porque Perón existía, Perón generó un montón de cosas, pero los que hacen el 17 de octubre, cuando Perón estaba preso, es el movimiento obrero. Es el movimiento obrero que llega y que llena la Plaza de Mayo. Pero en ese día digo, una de trabajadores, que es una deuda que tenemos, una deuda que tenemos. El movimiento obrero, callate, charlatán. Sos un charlatán de feria. Yo la boca hablando de los trabajadores. Sos un charlatán de feria. Perdón. El peronismo, anda, sos un... Sí, no lo votó nadie, Piumato perdió de vuelta. Piumato perder seguro, no ojo con la lista que van con Piumato porque no saca más del 2%, así que piénselo bien antes de ir en la interna con Piumato. ¿No te das cuenta que sos un cachivache? Sos un cachivache. Con 4 copas y 4 espadas al truco. Sos un cachivache vos. Sos un cachivache. Y lo dicen todos por la calle. No sé si no te lo dicen a vos, pero pregúntale a cualquiera. Usted es un lúcido. Pero pregúntale a cualquiera. Entonces, voy a esto. El peronismo se creó alrededor de los trabajadores. Desde el menemismo para acá fueron dejados de lado los trabajadores. ¿Por qué? Porque el peronismo era generar trabajo, lo que decían todos. Si no, no es asistencialismo, eso es beneficencia lo que hizo el kirchnerismo, es beneficencia, es hacer un negocio con los pobres. Entonces, lo que tiene que hacer el peronismo es recuperar el centro de gravedad de la justicia social. ¿Qué es la oportunidad que tenemos? Que no lo hubiéramos tenido si ganaba Scioli, que hubiera sido mucho peor de lo que estamos viviendo. Es que no se use el Estado y al poder para reorganizar al Partido Justicialista en función de los intereses del circunstancial. El peronismo tiene que reorganizarse como un movimiento en función de la justicia social. Y como decía Graciela, apoyar al gobierno que esté en lo que camina en la justicia social y criticarlo en lo que se desvíe. Yo te digo dos cosas, déjame dos cosas que te digo, que hemos planteado desde el plenario y secretario general que tuve en la CGT en el mes de diciembre, entre otras cosas, la emergencia alimentaria. Porque hay 3 millones de pobres y el gobierno ha hecho un montón de emergencias que son necesarias, la energética, la seguridad, todo. Pero el hambre no puede esperar. Le reclamamos al gobierno emergencia alimentaria. Es uno de los temas centrales que hay. Y el otro tema es que el ajuste que generó el gobierno pasado
que hoy están viviendo con los precios. No se les puede echar la culpa a los salarios. Y lo que reclamamos hoy es que no sea de todo esto que pasó en los últimos meses, no sean los trabajadores la variable de ajuste. Siempre... Sí, que tiene complicidad. ¿Sabes por qué? Porque un fiscal, en un caso de tanta repercusión, te lo dice cualquier especialista, un suicidio que uno lo puede definir en 20 días o en un mes, ya no es suicidio. Está bien, y la fiscal... la responsabilidad del fiscal, habrá que ver si fue complicidad o no, fue que en un año investigó una sola hipótesis, la del suicidio. Todo lo que no apuntaba al suicidio lo dejaba de lado. Esto, Julio, y complicidad es lo mismo. ¿Usted cree que la doctora Fein tuvo complicidad? Usted sostiene la teoría del homicidio. ¿Usted cree que la doctora Fein fue cómplice de los homicidas? Un investigador, vos decís, un fiscal de la nación no puede, pero en un caso de tanta trascendencia, no puede no investigar todas las hipótesis. Acá había 3 hipótesis, que era el suicidio inducido y el homicidio. Tienen que investigar las 3. Fein se ciñó al suicidio. Entonces, ahí no llegás a la verdad. Hace un año que está y no pudo probar, perdóname. No sabemos la resolución de Fein, porque cuando estaba a punto de dar un dictamen la corrieron, con lo cual... No, la corrió y bien, y fíjate cómo se reactivó. Yo aplaudo, lo tenía que haber hecho antes, la cosa Palmagini. Si a lo largo de toda la investigación, al lado de Fein estuvo Palmagini. No, Palmagini no, espérate, perdona, no estuvo al lado de Fein, fue juez. Vos sabés, en el sistema procesal nuestro, en las investigaciones NN... No estuvo Palmagini. ¿A quién le pedía las medidas de prueba la doctora Fein? A Palmagini. Entonces, ¿qué me dice? Pero Palmagini no tenía la investigación. Había mucha presión ahí para que no tomara la investigación.